Leyes internacionales por Abraham Yair López Hernández. Primero que nada, comencemos con una frase. Los realistas retratan a las relaciones internacionales como una lucha por el poder, un reino en donde los estados están preparándose continuamente están involucrados o recuperándose de violencia organizada en la forma de guerra. Morgenthau, 1985. La paradoja de las leyes internacionales. Como estudiantes de relaciones internacionales, nuestra posición de origen sería asumir que las leyes internacionales no afectan tanto a las políticas públicas y que tienen poca importancia en cuanto a las políticas internacionales, ya que el poder y los intereses del Estado son lo que importa y la ley es una sirviente del poder o una curiosidad meramente irrelevante. Aquí es cuando entra su paradoja y decimos, si la ley internacional no importa, ¿por qué los estados y otros actores se esfuerzan tanto para negociar nuevos regímenes legales y agregando cosas a aquellos que ya existen? Orden e instituciones. El crear alguna manera de tener orden internacional ha sido algo que todas las naciones han creído la mayoría del tiempo. Y por esto es que se han creado instituciones internacionales para mantener el orden internacional. Y bueno, la gente aquí normalmente confunde las instituciones con las organizaciones, pero las instituciones son definidas como normas complejas, reglas y prácticas que se perciben como roles de conducta y tienen restricciones en sus actividades. Igual las instituciones internacionales pueden o no tener una estructura organizacional, pero eso sí, no pueden existir sin un marco de referencia internacional. Un claro ejemplo de aquellas que no tienen una estructura organizacional bien formada sería la Convención de Ottawa, donde se banearon las minas terrestres, y un ejemplo de las que constan de una estructura bastante sólida sería la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, las instituciones tienen tres niveles. El primero, digamos que serían las instituciones constitucionales, y estas son las que componen con reglas y normas de la sociedad internacional, los cuales si no existieran la sociedad entre los estados soberanos no podrían existir. La soberanía igualmente está ayudada por una serie de normas auxiliares o de apoyo, así como el derecho a no intervención y la autodeterminación. Después tendríamos a las instituciones fundamentales. Y bueno, estas se basan principalmente en las normas que proveen las instituciones constitucionales, ya que estas facilitan la coexistencia y cooperación entre los estados que son soberanos y aquellos que están bajo condiciones de anarquía internacional. Y las instituciones o regímenes para un problema específico. Bueno, estos de todos son los más visibles, los que más podemos observar en el mundo, y ya que tienen estos una serie de reglas y normas, al igual que procesos para la toma de decisiones. Las bases históricas de la ley internacional. Bueno, Hugo Grotius y Emmerich Bettel son considerados como los padres de las leyes internacionales, al igual que los tratados de Augsburgo, Westfalia y Utrecht son vistos como bases para que se desarrollaran las leyes internacionales públicas. Y bueno, este sistema tiene sus bases en Europa y se deriva del derecho natural, ya que antes del siglo XIX la mayoría de los estados europeos eran monarquías, y esto era debido a lo que ellos llamaban el derecho divino. Pero después del siglo XIX las monarquías se fueron debilitando. Esto fue gracias al constitucionalismo y a la soberanía popular. Las características de la ley internacional. Bueno, la ley internacional tiene 4 características principales, las cuales son la legislación multilateral, el consentimiento y obligación legal, el lenguaje y práctica de la justificación y el discurso de la autonomía institucional. Legislación multilateral. La legislación en las leyes internacionales toma lugar tanto informal como formalmente, ya que informalmente se crean nuevas normas y reglas en base a los debates que se llevan, mientras que formalmente se practica el multilateralismo. Antes de esto el multilateralismo estaba marginado, ya que sí es cierto que los estados estaban en acuerdos bilaterales, estos eran principalmente buscando su beneficio propio,
y tenían algunas reglas de conducta entre ellos. Consentimiento y obligación legal. Hoy en día el consentimiento es el principal recurso de la obligación legal, pero esto antes no era así, ya que antes las obligaciones legales estaban basadas en el temor a Dios, pero con los años esto fue cambiando a convertirse en el consentimiento. El consentimiento es normalmente la herramienta que más usan los jefes de Estado para dar a conocer sus derechos soberanos, sus puntos de vista y sus ideologías. Pero las críticas sobre los gobiernos usan el consentimiento para dar a conocer si estos fallaron en lograr sus obligaciones debajo de las leyes internacionales. El consentimiento de igual manera se vuelve complicado principalmente por dos cosas, ya que primeramente los estados están sujetos a reglas a las cuales no han aceptado, sino que ya se les han sido impuestas por las leyes internacionales. Y segundo, determinando si una norma constituye un derecho consuetudinario. Lenguaje y la práctica de la justificación. Bueno, esto es bastante sencillo de entender, ya que como la ley internacional se centra principalmente en debates políticos o en algún otro tema de ámbito político internacional, es necesario tener un lenguaje y unas prácticas adecuadas acorde a este mismo. Principalmente estas son necesarias para que sobrepasen los límites que tiene la interpretación de algunas normas y reglas para diversas situaciones. O sea, hace que prácticamente es como saberse explicar y poder dar a entender tu punto sin que alguna otra persona o algún otro actor político haya tenido algún malentendido o haya malinterpretado la información. El discurso de la autonomía institucional. Hay que dar a notar que la idea de política y leyes como cosas separadas y cosas distintas es un fenómeno moderno, ya que en los tiempos de las monarquías, las leyes y las políticas estaban las dos unidas en la figura de la soberanía. Estas se separan en las ramas de las leyes y las políticas, esto para contribuir al orden internacional. Esta idea se toma de que hoy en día se dividen los poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial, y esto es a lo que hoy en día se le conoce como separación de los poderes. Esto para que no ocurran cosas como aquellas que había en una monarquía. Igualmente, esta trae cierta disciplina, estructura y se vuelve más predecible para las relaciones internacionales, lo cual faltaría en condiciones de anarquía. De leyes internacionales a supranacionales. Primero hay que destacar una cosa bastante importante, ya que al hablar de leyes internacionales nos referimos a las leyes que abarcan a todos los estados sin importar en dónde se encuentren, mas estas no incluyen a aquellos que no sean considerados estados. Dicho esto, en estas últimas décadas se ha planteado la idea de no simplemente perseguir el orden internacional, sino que tienen como objetivo una gobernanza global, y esto ha logrado varios cambios en las leyes internacionales. La creación de una parte sustancial de los derechos humanos les ha dado a individuos, a algunos colectivos como grupos indígenas, derechos claros dentro de las leyes internacionales. Las leyes internacionales están preocupándose cada vez más con asuntos globales y no meramente internacionales. Y debido a todo esto es por lo que se empieza a sugerir que las leyes internacionales se han empezado a convertir en leyes supranacionales. Las leyes de guerra. Las leyes de guerra se dividen en dos partes. Una es jus ad bellum, la cual es usada cuando los estados pueden usar la fuerza o guerra, y después existe jus in bello, la cual es usada una vez que la acción de guerra ya ha comenzado. Las leyes de guerra han sufrido varios cambios y ajustes a lo largo de los años, como es obvio, conforme el avance tecnológico, siendo los cambios más importantes dentro de jus ad bellum. Los cambios que han ocurrido dentro de esta han sido bastantes, ya que como se ha mencionado, se tienen que ajustar a los avances que la humanidad va teniendo. Pero el primer cambio, cual fue muy importante, era que el ganador de un conflicto armado tenía el derecho soberano sobre las tierras de aquel el cual perdía el conflicto. La evolución de las leyes de la guerra es uno de los más claros ejemplos de cómo se han ido transformando las leyes internacionales a supranacionales, y esto
queda claro cuando vemos la creación de la Corte Penal Internacional. Los acercamientos históricos a las leyes internacionales. Bueno, los principales acercamientos son el realismo, el neoliberalismo institucional, el constructivismo, el nuevo liberalismo y los estudios legales críticos. Bueno, primero el realismo. Estos son los más grandes escépticos, ya que no creen en la noción de paz por medio de la ley, ya que ellos dudan que si las leyes internacionales son leyes de verdad. Después está el neoliberalismo institucional, que nos dice que estos han estado más en el primer plano al pedir un diálogo más productivo entre la CRI y las leyes internacionales. Igualmente piensan que la ley es una variable que interviene y regula a instituciones, pero no un constitutivo que condicione estados, identidades e intereses. El constructivismo cree que las estructuras normativas e ideacionales son igual de importantes, si no es que más importantes que las estructuras materiales. Creen que las estructuras sociales son sostenidas por prácticas humanas rutinarias. El nuevo liberalismo dice que el primer aspecto clave es que los actores fundamentales en las políticas internacionales son los individuos y grupos privados. Los segundos nos dicen que los estados representan un subconjunto de sociedad doméstica, y el tercero, que la configuración de preferencias de los estados interdependientes determina su conducta. Los estudios legales críticos nos proponen que el liberalismo está aturdiendo la teoría de las leyes internacionales. Dicen que la lógica del liberalismo en las leyes internacionales es incoherente, que los conflictos pueden ser resueltos en base a objetivos y reglas neutrales.